Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina. Yo soy Andrés. Y en este nuevo episodio vamos a reflexionar sobre todas esas cosas que hemos descubierto o de las que hemos caído en cuenta sobre Colombia luego de haber recorrido el mundo. Bienvenidos. Un viaje es una oportunidad invaluable de reflejarnos en otros. Un viaje largo por el mundo es la posibilidad de encontrar reflejos sucesivos en distintas culturas que nos enseñan sobre sus costumbres y su historia, pero también nos van revelando verdades sobre nosotros mismos como individuos y nos dejan ver verdades que antes desconocíamos sobre nuestro lugar de origen. Cosas que entendíamos como hechos irrefutables cuando nuestra mente permanecía cercada por los límites de lo conocido. Hoy vamos a hablar sobre algunas conclusiones a las que hemos llegado sobre nuestro propio país, luego de haberlo visto desde lejos, mientras nos enfrentamos a realidades diametralmente opuestas en otras latitudes del planeta. Gracias una vez más por abrir un espacio en tu semana para escuchar las experiencias viajeras de esta pareja de soñadores colombianos que quieren compartir contigo aventuras y reflexiones que te impulsen algún día a escribir tu propia historia o por lo menos te enseñen algo nuevo. El tema de hoy me encanta porque viene muy cargado de datos y es la posibilidad de hacer un autoanálisis sobre nuestro lugar de origen, idealizado históricamente por nosotros mismos y por nuestros compatriotas en dos extremos diferentes. Defendemos a Colombia a ultranza como lo mejor que existe, o magnificamos nuestros problemas internos y la atacamos como si no existiera nada peor bajo el cielo. Y pues como decimos en Colombia, ni muy ni tan. Es por eso que hoy preparamos este episodio para contarte algunos hechos sobre la vida en Colombia y sobre los colombianos al margen de esas verdades incrustadas en el imaginario colectivo a fuerza de repetirnos una y otra vez los mismos cuentos. Bueno, Lina, ¿por dónde empezamos a meterle muela a este tema tan interesante? Y qué bien que se nos ocurrió esto, porque es que nosotros sí nos metemos una cantidad de cuentos. ¿Nos lo metemos o nos los creemos? Porque es que desde niño nos van repitiendo lo mismo y lo mismo. Y nosotros o defendemos verdades o atacamos verdades que no son verdades. Suena como un trabalenguas, pero así es. La verdad, yo estoy muy contenta y muy emocionada de tocar este tema tan candente, porque sé que va a tocar muchas fibras, pero la verdad me parece muy importante hacerlo. Yo creo que lo primero que deberíamos de hablar, y que está relacionado mucho con la actualidad colombiana, se cree la idea de que los colombianos son las personas más cálidas, hospitalarias y amables del mundo. Y si no los primeros, por lo menos entre los primeros. Eso lo hemos comprobado cada vez que hablamos con un extranjero que ha pasado por Colombia, amigos viajeros que han tenido la oportunidad de conocer nuestro país o gente que simplemente se ha podido relacionar con colombianos en otras partes del mundo, pues nos alegra muchísimo escuchar la buena estima que tienen por los colombianos, sin importar cuál sea su región de origen. Los colombianos siempre caemos bien, y la gente que va a Colombia que no es de allá del país pues termina enamorada de la calidez, de la hospitalidad, de la servicialidad de los colombianos. Los colombianos sí que gente calidosa, ¿no? Sí, tenemos varios amigos viajeros que incluso nos han dicho que quisieran vivir en Colombia, que quisieran volver su hogar, Colombia. Que si tuvieran que elegir un lugar para vivir aparte de sus propios países, se irían para Colombia sin pensarlo dos veces. Y gente que ha recorrido el mundo gente que ha viajado por todo lado y dicen a ojo cerrado que elegirían a Colombia. Y bueno,
pues uno los termina de entender, porque es que Colombia es una caja de sorpresas que por donde uno se le meta le aparece algo buenísimo, gente linda, paisajes increíbles, ciudades, pueblitos, etcétera, cosas de las que ya hemos hablado en episodios anteriores. Por eso también dicen que Colombia lo tiene todo, ¿no? Pero vení, ¿de dónde sale esta idea de que Colombia es uno de los países más amigables del mundo? Incluso lo dicen para migrar, ¿no? Sí, para expats, como se conocen también, o expatriados. Hay una compañía a nivel mundial que se llama Internation que se encarga de comunicaciones y de ayudar a los expatriados. Entonces ellos hicieron una encuesta a nivel mundial sobre cuáles serían el ranking de los países más hospitalarios del mundo, de acuerdo a sus asociados a esa compañía. Ellos dijeron que Colombia es uno de los 5 países más hospitalarios del mundo para los expatriados. O sea, para migrar, para cambiar de residencia, no solo para ir a viajar y conocer y moverse un rato, sino para radicarse. Y eso ya son palabras mayores. Sí, por supuesto. O sea, uno elegir dejar su lugar de origen y escoger otro como el ideal, wow, eso es tremendo. Y basado en la calidez de la gente y en cómo nos tratan, pues bastante interesante, ¿no? Ellos también dicen que los colombianos son personas deseosas de mostrarle a los visitantes su país en una onda muy positiva, y que son muy receptivos y que somos hoy muy hospitalarios, y que la mayoría de los expatriados escogen a Bogotá como su lugar para vivir. Mira que es que Colombia no tiene una tradición de migrantes muy fuertes. Colombia no es un país al que históricamente la gente haya elegido para cambiar de domicilio. Entonces los colombianos tratan al migrante como que fuera un turista, siempre quieren mostrarle algo nuevo, siempre quieren enseñarle algo sobre su cultura, siempre quieren incluso integrarlo dentro de sus círculos de amistades y familiares, y eso es una de las cosas que valoran muchísimo las personas que están allá. Sin embargo, Lina, esto tiene también esto también es su yin yang, ¿no? Tiene su blanco y su negro. Sí, hay un ejemplo clarísimo de eso y es la situación que están viviendo los venezolanos en Colombia. Claro, ahí entra el tema sensible porque es que, a ver, ¿en Colombia es aceptado el extranjero por el simple hecho de ser extranjero? ¿O es aceptado el extranjero que fue por decisión propia y no porque le tocó salir de su país, como nos ha tocado a muchos colombianos, le ha tocado a muchos colombianos a través de la historia? Entonces, estamos viendo esto con el fenómeno de la migración venezolana, que se ha desatado incluso una ola de xenofobia, y que no es lo mismo el venezolano que te sube al bus a cantar una canción o te trata de limpiar el parabrisas a el que llegó con un capital a montar una empresa y a darle trabajo a los mismos colombianos. Ahí el rasero cambia, ¿no? Bastante, y cambia bastante porque es que incluso la xenofobia es tan impactante que a nuestras familias las ha tocado. Por supuesto, gente que no esperábamos saliendo con que es que los venezolanos salieron y vinieron a hacer daño y de no sé qué. Es que ellos son los que están robando, ellos son los delincuentes. Y eso atizado incluso por los propios gobernantes. Por estos días salió la alcaldesa de Bogotá a decir que quería crear un comando básicamente cazavenezolanos. Especializado en encontrar venezolanos que están atentando contra el orden público. Y mira esta cifra, la cantidad de extranjeros que delinquen dentro de Bogotá, solo para mencionar el ejemplo de la gran ciudad, es el 3%. El otro 97%, adivinen de dónde, pues colombianos por supuesto, pero ponen el foco y empiezan a decir en su discurso los venezolanos, y pues eso le cala en el imaginario de la gente y empiezan a sentir que el extranjero fue a hacer daño. Básicamente lo mismo que pasó aquí con el COVID en el resto del mundo. Los extranjeros eran los que tenían la plaga, esos son los que hay que sacárselos de encima, y eso genera xenofobia evidentemente. O lo que pasó también en Estados Unidos con los asiáticos. Eso ha pasado en muchas partes del mundo, pero te digo, hay una situación adicional en este momento. Los talibanes volvieron a recuperar el poder en Afganistán y muchísimos afganos que antes trabajaban para el gobierno o para las fuerzas militares de Estados Unidos o de la OTAN
como traductores, prestándoles varios servicios de diferentes categorías, pues ellos se convirtieron en un blanco del Talibán y los están buscando obviamente para aniquilarlos. Toda esa gente la están tratando de sacar como sea de ese país, y resulta que el gobierno colombiano, en su categoría de servil del imperio norteamericano, levantó la mano diciendo: no, pues vea, ya que hay 4.000 afganos que ustedes no saben qué hacer con ellos y que ustedes les van a estorbar seguramente, pues nosotros se los recibimos, hombre, muchachos, y ni más faltaba. Y entonces van a llegar 4.000 afganos a Colombia. Y a ver, ¿eso cómo va a ser, Lina? Hemos tenido una conversación bastante profunda acerca de eso, porque yo sinceramente creo que los colombianos no están preparados para recibir una cultura tan diferente a la nuestra. Y los afganos... Ay, no, es que hemos estado en varios países musulmanes, hemos estado en países donde la religión es el centro de la vida, el desarrollo de la sociedad, las decisiones políticas se toman sobre todo con el Corán y no con la Constitución. Y ahora los afganos ir a llegar a Colombia, semejante locura de país, eso va a ser un choque bastante tenaz y bastante interesante. Y hay una cosa que yo digo sobre todo: Colombia está pasando un muy mal momento de su historia, muy mal. O sea, uno no es que diga, no, pero ¿cómo van a venir a traer a esa gente acá? No sé qué. No, para nada. Nosotros, en nuestra calidad de viajeros y de que hemos sido bien recibidos en todas partes y hemos conocido de primera mano lo que son las migraciones, no porque seamos migrantes, sino porque hemos conocido a demasiados migrantes, pues creemos que las migraciones le aportan culturalmente a una sociedad. El hecho de uno incluir nuevos aprendizajes, nuevos sabores, nuevas culturas dentro de su propia vida y dentro de su propia cultura, eso sin duda enriquece. Pero es que Colombia está pasando un momento muy jodido. La economía de Colombia, la gente en Colombia está demasiado llevada. Todo esto ya lo vimos en el paro nacional. Entonces, ir a meter a los afganos allá, yo lo veo como un error. Por el lado que uno lo vea, sí, es un error, porque siento que Colombia no está preparada. No son muchos tampoco, no es que sean un montón, pero hacen un punto de quiebre importante en la sociedad colombiana. Entonces, pues bueno, vamos a ver esto cómo se desenvuelve, pero lo que sí es cierto y lo que nadie puede negar en esta vida es que los colombianos sí son una elegancia, ¿no? Los colombianos son una belleza, son unos calidosos y pues bueno, chéverísimo hacer parte de ellos, ¿no? O sea, no me menciono y no nos menciono dentro de esto, no digo somos, pero pues sí, somos. Genial, y nos encanta ser colombianos. Las notas que estamos escuchando de fondo hacen parte del himno nacional de la República de Colombia. Este tema me encanta, Lina, porque es que uno de los cuentos que más nos han metido a través de la historia es que el himno nacional de Colombia es el segundo himno más lindo del mundo después de la Marsellesa de Francia. Y eso no es cierto. No, eso no es cierto. Pues resulta que nos pusimos de investigadores para ver qué tan cierto era esto que mencionan, que el de Colombia es el segundo himno más lindo del mundo después de la Marsellesa de Francia. Pues resulta que encontramos un artículo en la revista The Economics y en ese artículo mencionan cuáles son los himnos más lindos del mundo. Pero espérate un momentico antes de que digamos el orden de los himnos más lindos del mundo y que ya de una vez quitemos el velo de que el nuestro es el segundo. Hay una cosa súper chistosa, Lina, y yo sé que en este momento alguien que nos esté escuchando desde otra parte de América Latina va a decir, obvio que el himno de Colombia no es el segundo después de la Marsellesa, es el mío. Entonces, si nos está escuchando un ecuatoriano, va a decir lo mismo. Si nos está escuchando un peruano, va a decir lo mismo. Si nos está escuchando un uruguayo, van a decir lo mismo, entre otros países. Entonces, les voy a poner a ustedes una tarea ya que nos están escuchando. Métanse a Google y pongan en el buscador segundo himno más lindo del mundo. Y van a ver ¿cuántos son los segundos himnos más lindos del mundo después de la Marsellesa de Francia?
Esto es increíble, a todos nos metieron el mismo cuento por igual. Entonces, estas manifestaciones nacionalistas de sacar pecho por un himno, vaya cosa más loca, ¿no? Vaya cosa más loca. Y otra conclusión a la que uno llega después de esto es decir, ¿de dónde salió el cuento de que la Marsellesa de Francia es el más lindo de todos? ¿Quién se lo inventó? A ver, ¿quién hizo el concurso, el mundial, el World Cup de himnos del mundo y quién dijo que Francia era el más bello de todos? Es que un marketing de país, marca país. Seguramente debe ser algo pero muy fuerte, histórico, ¿no? Bastante fuerte. Y bastante tremendo. Y quién sabe, ¿no? desde hace cuántos años también. Bueno, volvamos a lo que dice la revista The Economist. Para realizar este listado se tuvo en cuenta el sentimiento nacionalista de cada una de las canciones y las sensaciones que éstas generan a la hora de escucharse. Ni siquiera la calidad de la música, ¿no? Ni siquiera dicen, oh, este himno, vaya composición tan increíble. No, es simplemente lo que se siente al escuchar este himno. Sí, lo musical no fue analizado a profundidad, como tal cual como dices. Bueno, ¿cuáles son los mejores himnos según la revista The Economist? Pues lo que dicen allí es que el himno más bello del mundo es el de Sudáfrica. El segundo es el de Rusia. Y el tercero sí es un suramericano. Adivinen pues cuál es. Digan, y empiecen a decir, a ver, los ecuatorianos van a decir yo, los peruanos dicen yo, los uruguayos dicen yo. Y pues sí, los uruguayos. Los uruguayos. Y el cuarto también es otro sudamericano. Es el de Brasil. Y yo creo que, a ver, el de Brasil es que se ha escuchado bastante en varios estadios del mundo, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver. yo creo que cala bastante eso. Sí, de quinto está Ucrania, de sexto está Japón, de séptimo está Israel, de octavo está Nepal, de noveno está Alemania, de décimo viene estando el de Estados Unidos, que es bastante famoso, y de onceavo está el de Gales. En el puesto número 12, adivinen cuál está. Está el de Francia. La Marsellesa de Francia. Así que, bueno, ahí está otra mentira revelada y el cuentazo que nos hemos creído todos desde el colegio y por el cual sacamos pecho, que nos parece pues bastante increíble. Una cosa como tan poco funcional, tan poco significativa y que tan poquita importancia tiene en las vidas de las personas como el himno nacional de su país, pues resulta siendo motivo de orgullo falso. Entonces ya saben, amigos colombianos, amigos peruanos, amigos uruguayos y amigos de cualquier parte de América Latina, su himno no es el segundo más lindo del mundo. Por lo menos eso lo dicen los estudios recientes, ¿no? Sigamos con un tema que a mí me parece bastante importante y que lo hemos venido probando a lo largo de estos 7 años viajando. Aquí sí que somos un testimonio de vida, ¿no, hermana? Sí. Aleluya. Porque es que, no. Esto sí es una cosa, pero bastante jodida y ya les vamos a explicar por qué. A ver, ¿de qué estamos hablando, Lina? Estamos hablando de Internet. Probando Internet en las diferentes partes del mundo en las que hemos estado, nos hemos dado cuenta que Internet en Colombia es malísima. Pero malísima. O sea, la calidad de la conexión de Internet en Colombia y la calidad del servicio que prestan las empresas que se encargan de la distribución de Internet en el país es pésima, de pésima calidad. Y a eso también hay que sumarle otra cosa, es muy caro para tener en cuenta esa calidad. Sí, porque hemos pagado internets que, a ver, hay diferentes rangos de precios, hay unos que han sido muy baratos y muy buenos, por ejemplo en Rumania, internet en Rumania es increíblemente barato, uno paga 6 euros el mes y esos 6 euros incluyen llamadas ilimitadas a toda la Unión Europea y
Además, conexión ilimitada. Podés utilizar, descargar, bajar, hablar, lo que sea, ver todos los videos que quieras. Te puedes ver todo YouTube que te sigue valiendo 6 euros. Es increíble. En Colombia es carísimo. Pero bueno, aparte de la percepción que tenemos, porque pues obviamente cuando nos conectamos sentimos que en Colombia las cosas se demoran muchísimo más, que descargar algo es más difícil, que subir algo ni se diga. Pues no solo es la opinión que a nosotros nos genera esto, sino que hay estudios técnicos que así lo comprueban. Según el Speedtest Global Index, Trinidad y Tobago tiene la mejor velocidad de internet en toda la región. Estamos hablando de América Latina. Mientras que Colombia no está ni en las primeras 100 posiciones. Es que miren esto. Este estudio de Speedtest Global Index analiza la velocidad de conexión a internet en 139 países y Colombia no aparece ni siquiera en las 100 primeras posiciones. Colombia está en el puesto 119 con 17.61 megas por segundo. Es una vergüenza y les voy a contar una historia aquí. Yo no sé si usted sabía este dato, Lina. Resulta que hace algunos meses, no sé cuánto exactamente, Netflix abrió oficinas en Colombia. Netflix ya tiene sus oficinas en Colombia y eso pues porque quiere grabar series en Colombia, películas, etc. Y cuando Netflix abrió sus oficinas en Colombia, nuestro flamante meme presidente salió a decir que eso es porque Colombia se está convirtiendo en el Silicon Valley de América Latina. Hágame el favor, el país número 119 entre 139 en conexión a internet se está convirtiendo en el Silicon Valley de América Latina. Esos son cuentos que esta gente nos quiere meter a fuerza de mentiras, nos están engañando. Trinidad y Tobago tiene 43.72 megas por segundo. Que es el más veloz de América Latina. Es el más ¿no? veloz de América Latina. Está seguido por Uruguay, que tiene el 36.9 megas por segundo, y luego está Jamaica, que tiene 36.61 megas por segundo. Son datos interesantes que hay que saber. Eso hablando de la región latinoamericana. Los mejores del mundo, el podio, los 3 primeros puestos, son Emiratos Árabes Unidos con 193,51. Es que pilas con este dato. Es que es un rango grandísimo. Pilas con esto, porque el mejor del mundo tiene 193,51 megas por segundo y Colombia tiene 17.61 megas por segundo. No me digas. Eso es como hacer una carrera de un Ferrari contra un par de zapatos rotos. Más o menos. Una cosa así. Después de Emiratos Árabes Unidos sigue Corea del Sur con 180,48 megas por segundo y Qatar con 171.76. Entonces, cuando escuchen por ahí que Colombia es el nuevo Silicon Valley de América Latina, pues es cuento, no se papá. coman ese cuento. Eso es un engaño. Y las empresas que prestan internet, pues sigan peleando, señores, porque mejor dicho, no tienen salvación alguna. Sigamos con un tema que muchos colombianos están muy orgullosos diciéndolo. Siempre lo dicen y lo han dicho en diferentes partes del mundo. Los colombianos somos los más felices del mundo. Vaya cosa más loca, ¿no? O sea, ¿de dónde habrán sacado eso? ¿De dónde habrán sacado que un país como Colombia puede tener la gente más feliz del mundo? Yo podría analizarlo desde el punto de vista de que en medio de semejante cantidad de cosas malas que le pasan a Colombia y de semejante cantidad de corrupción, de violencia y esta historia tan tremenda que hemos tenido, los colombianos seguimos siendo personas muy alegres, ¿ya? Entonces, si viviéramos de una forma normal, como los verdaderos países más felices del mundo lo viven, mejor dicho, no, esto sería, pero mejor dicho, el paraíso, Sería ¿no? el paraíso. Pues bueno, para dar datos exactos, hay un informe de la felicidad mundial. Se llama World Happiness Report. Y este informe analiza la situación económica y social de 149 países para clasificar cuáles son los más felices y más infelices del planeta. Este informe dice que los 10 países más felices del mundo son Finlandia, Islandia, Dinamarca, Suiza, Países Bajos,
Suecia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda y Austria. Pues imagínense, a ver, estos países, por supuesto, tienen bajos índices de corrupción, tienen buenos sistemas de salud, tienen educación garantizada para todo el mundo, oportunidades de trabajo, los impuestos se invierten en lo que tienen que invertirse, el ingreso per cápita de la gente es bastante alto y pues básicamente tienen muchas cosas resueltas, todas las cosas resueltas. Claro, es que este informe no se basa solamente en la seguridad financiera. También se basa en que tengan el dinero suficiente para cubrir las necesidades y darse algún caprichito, sino también se basa en las percepciones de cada persona, del apoyo social, de la libertad personal, incluso cómo afecta la corrupción a esas personas. Hemos estado en varios de estos países más felices del mundo y a veces uno lo siente como muy aburrido. Muy aburridos, ¿no? como todo muy cuadriculado, muy resuelto. Entonces vaya usted y meta a una de estas personas, a uno de los habitantes de los grandes países felices del mundo, a Colombia. Allá sí que van a ser felices, ¿no? Con esa cantidad de cosas que pasan, esa cantidad de sorpresas que el día a día le tiene preparado a la gente. Entonces, volvemos al primer tema. Visitar Colombia es una maravilla, encontrarse con los colombianos y entender su forma de vida es una delicia, pero cuentazo histórico que somos los más felices del mundo. No somos los más felices del mundo, pero que sí la pasamos bueno. La pasamos bueno en medio de lo que sea. En medio de cualquier desastre. Entonces por eso es que nos creemos los más felices del mundo. Porque con el agua al cuello, con la puntica de la nariz que nos quede para respirar, ahí la estamos pasando bien. Bueno, ahorita también viene otro tema súper interesante que nosotros mismos también descubrimos y que al principio, antes de nosotros viajar, también nos comíamos ese cuento. Uno está diciendo todo el tiempo que le están subiendo al precio de la gasolina y le suben al precio de la gasolina y le suben al precio de la gasolina y entonces repiten una y otra vez por medios de comunicación, redes sociales y de voz a voz que Colombia tiene la gasolina más cara del mundo. Y eso no es cierto. No es así. Les contamos que nosotros hicimos un viaje, por si no lo recuerdan o por si no lo saben, nosotros hicimos un viaje por carretera desde Colombia hasta Estados Unidos. Y uno de los países donde más pagamos gasolina carísima fue Costa Rica. Bueno, por carretera y conduciendo nuestro propio carro, lo que significaba que cada tantos kilómetros teníamos que cargar gasolina y pagar por ella. Pero hay estadísticas. Hay informes que dicen cuál es la gasolina más cara que hay en el mundo. Para que nos salgamos de la opinadera sin argumento. Entonces aquí venimos a decirte, mira, las cosas no son como crees, sino que son como son. Y entonces, ¿cuáles son las gasolinas caras del mundo y dónde se ubica Colombia, Lina? Bueno, hay una empresa que se llama Bloomberg, que es encargada de hacer este tipo de estadísticas, una empresa estadounidense. Ella elaboró un ranking sobre los precios de la gasolina alrededor del mundo. La gasolina más cara del mundo es la de Hong Kong. Ellos están pagando $7.61 por galón. Casi el doble de lo que vale en Colombia. Sí, entonces empecemos a aterrizar esta realidad, pues. Seguido de Noruega, que cuesta $6.89 el galón, y en tercer lugar está Italia. Y Colombia ni siquiera tiene la gasolina más cara de Latinoamérica, pues como para que de verdad aterricemos el concepto. La gasolina más cara de América Latina la tiene Costa Rica, que a nuestra forma de ver, lo que nosotros percibimos, es uno de los países más caros por los que hemos viajado y sin duda el país más caro de toda Centroamérica. De toda América Latina. De toda América Latina, tal vez. Sí, porque Chile también es un poquito caro. Pero también hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que el precio de la gasolina o la percepción de la gasolina también depende del poder adquisitivo del consumidor. Por ejemplo, aunque el precio de la gasolina sea muy alto en Holanda y muy bajo en Bolivia, eso no quiere decir que la gasolina resulte muy cara para los holandeses o muy barata para los bolivianos. Todo eso depende de su poder de compra. Lo que sí es cierto es que el precio del galón en sí mismo dice cuál es la más cara y cuál es la más barata. Exactamente, así es. Y hablando de esto, de la movilización por carretera, pues podemos entrar a tocar otro tema del que también hablamos mucho, del que nos quejamos mucho los colombianos, y es el tema de los peajes. Pues resulta que Colombia
sí es el país con más peajes en Latinoamérica y con los más costosos. Bueno, también hemos conocido a muchísimos viajeros que están recorriendo Sudamérica y que pasan por Colombia y eso les vuela la cabeza. Y nosotros que hemos conducido bastante por nuestro país, es aterrador la forma en que nuestros gobernantes nos meten las manos al bolsillo en un robo descarado convertido en casetas de peajes. Es que nada más imagínense este dato. De acuerdo con cifras oficiales, en la actualidad hay 168 peajes distribuidos en las carreteras de Colombia, con una distancia entre ellos en algunos casos de menos de 100 kilómetros. Es de verdad increíble la cantidad de dinero con la que tiene que salir uno para viajar por carretera por Colombia. Y en un país que se precia de estarse abriendo al turismo, que quiere reactivar el turismo, pues eso es una cosa bastante tenaz. Y uno de los puntos álgidos en el paro nacional del que hablamos en el primer episodio de esta temporada es que quemaron muchísimos peajes porque es que estamos de verdad, como decimos en Colombia, mamados de que nos metan la mano al bolsillo de esta forma. ¿Cómo es que uno va a tener que ir a pagar peajes con precios que alcanzan hasta $10 por peaje, por caseta? Imagínate lo que vale para los buses, lo que vale para las tractomulas. Eso es una eso es cantidad. Un dineral. Eso, tu papá que es camionero siempre sí, te está contando eso, es ¿no? Es mucho dinero el que se paga en los peajes. Aquí hay otro dato importante. Por ejemplo, en Irlanda solo hay 8 peajes en todo el territorio. Y en España, siendo un país muy similar a Colombia en número de habitantes, tan solo tiene 37 vías de pago. Entonces, a compararse con otros países, Colombia sigue teniendo muchos peajes, demasiados peajes. Es uno de los países que tiene más peajes en el mundo. Entonces, si estás escuchando esto en medio de un viaje que estás haciendo por Colombia, pues anda metiéndote la mano al bolsillo porque ya casicito llegas al siguiente peaje. Un tema lindo y el que nos sentimos muy orgullosos es que Colombia es el paraíso de las frutas. Y eso sí lo hemos comprobado nosotros andando alrededor del mundo, porque qué fruteros que somos nosotros los colombianos. La vida para nosotros desde niños está llenita de frutas. Nuestra ubicación geográfica nos convierte en un paraíso de las frutas. Unos como privilegiados. Sí. Si nosotros crecimos rodeados de frutas, tomando jugos todo el día, el desayuno, el almuerzo, la comida. Cuando uno llega a hacer una visita le sirven un juguito, en todas partes le venden a uno helados de frutas. Cuando uno va caminando por la calle hay vendedores de frutas y vendedoras de frutas que además son una belleza. Las frutas no solo le dan muchísimo sabor a nuestra vida, sino mucho color. Sí, mucho color. Las palenqueras en Cartagena, en la costa atlántica, esas negras hermosas caderonas con esos platones de frutas en la cabeza. Vaya afortunados que somos nosotros con esta cantidad de frutas. Y eso lo hemos sentido en muchísimas partes, la ausencia de las frutas, la falta que nos hacen las frutas. La verdad que sí. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en Tailandia y estamos también en un lugar privilegiado porque aquí hay bastantes frutas. Tiene una posición geográfica similar a la de Colombia. Estamos en el trópico, esto es una zona tropical, de tal manera que aquí hay frutas todas las que uno quiera. A ver, bueno, ya dijimos que Colombia tiene muchísimas frutas, pero hay un cuento que también nos hemos creído por otra parte, y es el que dice que en Colombia se dan todas las frutas del mundo. Pues tampoco es así. Y eso sí es un cuento, ¿no? Sí, aunque sí se lo propusiera un colombiano, podría comer todos los días del año diferentes frutas. ¡Wow! Vaya dato interesante, ¿ah? El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt reseña la existencia de por lo menos 400 frutas o semillas nativas en Colombia. Pero tenemos frutas increíbles como, a ver, el borojó, que es del Pacífico y que es tan delicioso y que a nosotros nos encanta, la chirimoya, el lulo, la badea, la curúa, la guanábana, el corozo, el borojó. Esas son frutas de las que uno habla en otro lugar del mundo y le dicen que, ¿qué?
¿eso a qué sabe? Y uno no sabe explicar porque cuando a uno le dicen a qué sabe la fresa, uno pues dice... ¿A fresa? A fresa, ¿no? ¿O a qué sabe el lulo? Pues como a lulo. Pero no todas las frutas se dan en Colombia. Acá, por ejemplo, hemos comido frutas bastante exóticas que en Colombia no habíamos probado, como por ejemplo el durian. Hicimos un video para nuestro canal de YouTube probando durian, que es una fruta que aquí a los tailandeses y a los asiáticos les encanta, pero a nosotros no, porque la fruta en realidad tiene un olor muy apestoso, casi a cañería, pero a ellos les encanta. Nosotros la probamos, no nos gustó, pero creemos que en algún momento nos puede empezar a gustar. Jackfruit también, bastante rica, entre otras cosas, otras frutas que también nos han gustado muchísimo. Entonces, amigo y amiga colombiana, siéntete orgulloso de tu país tan frutero, porque de eso no se ve tanto en otros lugares del mundo. Comerse una fruta en Europa, un billete, ¿no? Comerse una fruta, ponele en Japón o en Corea. En Corea eso es, te toca vender un riñón. Es para millonarios. Comerse un manguito, mejor dicho, tenés que hipotecar la casa. Entonces, pues vaya privilegio del que gozamos nosotros los colombianos. Hay un tema muy recurrente que nos sucede todo el tiempo cuando salimos del país. Y es una de las cosas que tristemente nos hemos dado cuenta sobre Colombia viajando por el mundo. Y es que Pablo Escobar sí es visto como un héroe en otras latitudes. Vaya cosa tan tenaz y tan triste. Es muy triste, muy frustrante y da mucha rabia. Un caso que me acuerdo, una historia que me acuerdo es, por ejemplo, cuando conocimos a un chico más bien, en Phi Phi, aquí en Tailandia, que tenía tatuado la cara de Pablo Escobar. Ay, hombre, ¿cómo hace uno una cosa de esas? ¿Cómo es posible? Entonces, pues yo le caí, yo le dije, hey, yo soy colombiano y mira que me gustaría sobre todo saber por qué tenés a Pablo Escobar tatuado en tu pierna. Y pues al principio estaba como medio prevenido. Yo le dije, no, pero no es ningún problema, o sea, no tengo nada en contra de eso, es tu pierna, es tu vida, a mí la verdad no me importa, simplemente me causa mucha curiosidad. Y como nos han dicho en muchísimas ocasiones, en varias partes del mundo, en diferentes contextos, el hombre me dijo que era porque lo admiraban. Y eso, ay, qué cosa más. Eso es un golpe al estómago durísimo. A ver, si nos estás escuchando desde alguna otra latitud, si no eres colombiano y tenías una idea de Pablo Escobar como este Robin Hood que le roba a los ricos para darle a los pobres, pues tenemos que decirte que eso no es así. Digamos que si nos ponemos a hacer un recuento de las malas personas que ha parido nuestro país, entre los millones cantidades de gente de mierda que ha parido Colombia, pues Pablo Escobar está, yo digo que primero, ¿no? Y hay gente que dirá, no, pero los políticos, no, pero mira que esto y lo otro, pero la cantidad de daño que este señor nos hizo, no solo en su momento, no solo mientras estuvo vivo, para la historia, o sea, nos dejó a nosotros un legado de muerte, de corrupción, y nos clavó un estigma gravísimo, que todavía no se ha superado después más de 20 años muerto este señor. ¿Cuándo nos vamos a librar de eso, Lina? Nunca. O sea, una cosa que, mejor dicho, es tremenda. Mató gente a diestra y siniestra. Miles. Él fue gente responsable, inocente. Sí, él fue responsable de al menos 4.000 asesinatos en Colombia. Atentados, bombas indiscriminadas que se llevaron a muchísima gente inocente. A ver, el hombre hizo la media bobadita de volar un avión en el aire para tratar de atentar en contra de un candidato presidencial que al final terminó salvándose porque no tomó el vuelo. Hizo muchísimas cosas muy jodidas y todo para doblegar al Estado a fuerza de horror y de todo el dinero que consiguió por el tráfico de la cocaína. Uno no le va a negar a Pablo Escobar que era un tipo demasiado inteligente. O sea, negar la astucia y el poder que el hombre se ganó desde la nada, porque empezó desde la nada. Eso es una cosa que es innegable, ¿me entendés? Incluso logramos entender la fascinación que un personaje como estos causa en medio del imaginario colectivo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Sinceramente creo que la culpabilidad de toda esta situación que nos enfrentamos nosotros en el mundo entero es la romantización de las series de los narcos.
confirmado eso, lo que vos estás diciendo, por el mismo hijo de Pablo Escobar, ¿no? Juan Pablo Escobar o Sebastián Henao. Se cambió el nombre. Que él se cambió el nombre. En la clandestinidad. Ajá. Él ha recibido varias entrevistas, él ha hecho varias entrevistas y una de las cosas que él dice es que él recibe mensajes a diario de jóvenes que quieren ser como el papá. Pues imagínate, primero pues porque logró amasar una fortuna como pocas se han visto en la vida. Y segundo pues porque es que nosotros tenemos la idea de que el Estado y nuestros gobernantes hacen tantas cosas malas, nos ponen tantas trabas y hacen que nuestras vidas sean tan difíciles que los vemos como un enemigo. Entonces cuando llega alguien que pone de rodillas a ese enemigo corrupto que no hace más que hacer nuestras vidas difíciles, pues eso despierta muchísima admiración entre otras personas, sin siquiera analizar el daño que ha causado. Pero es que no hay forma de rescatar a Pablo Escobar como una buena persona. Aunque hay un barrio que hizo él en Medellín que se llama el barrio Pablo Escobar, donde las personas lo defienden a capa y espada. Entonces, uno de los cuentos es que él le quitaba a los ricos para darle a los pobres, que él redistribuía la plata que Estados Unidos se quedaba a manos llenas y que él lo que hacía era envenenarle las narices a los gringos para sacarles la plata y repartirla entre los colombianos. Ignorando todo lo demás, ¿no? Eso es ignorando absolutamente todo lo demás, porque uno lee las entrevistas que le hacen a los habitantes de Pablo Escobar, el barrio en Medellín. Es como si Pablo Escobar no hubiera hecho absolutamente nada malo. Intocable, ¿no? Y entonces les preguntan, pero usted sabe qué es lo que él hizo, ¿no? Que pues eso cosas que son cuentos. Son cosas que dicen, pero pues yo de lo que sí estoy segura es que yo tengo una casita gracias a Pablo Escobar. Incluso le tienen altares a Pablo Escobar, una cosa tremenda, ¿no? Y pues no se imaginan ustedes, queridos oyentes y queridas oyentes, cómo se nos arruga a nosotros el corazón. A mí, por ejemplo, me pasa como me pegaran una patada en las bolas cada que voy pasando por una vitrina y veo una camiseta de Pablo Escobar, una bandera de Pablo Escobar, una pañoleta de Pablo Escobar, una calcomanía de Pablo Escobar, un carro pintado con la imagen de Pablo Escobar. No, eso no, ¿cómo es posible? ¿Ah? Es terrible, pero son cosas que hemos visto viajando por el mundo. Pero sí pasa. Entonces, amigos y amigas colombianas, por favor, encárguense de crear conciencia de la realidad sobre este señor. Antes de continuar, queremos invitarlos a nuestro canal de Telegram, donde estamos compartiendo contenido exclusivo. Nos encuentran en Telegram como Renunciamos y Viajamos. Importante que se unan, descarguen la aplicación Telegram, busquen a Renunciamos y Viajamos, porque en los próximos días, si estás escuchando este podcast recién salidito, vamos a estar realizando un desafío a través de Facebook Lives, al que llamamos un desafío Viaje a tu Interior. ¿De qué se va a tratar esto, Lina? Este desafío consiste en 7 lives donde vamos a tratar temas diferentes como el autoescáner, como hablar sobre los miedos, como hablar sobre los cambios y cosas que estén relacionadas contigo mismo. Y sobre todo con encontrar un camino, encontrar las herramientas que te lleven a salir a buscar tu propio sueño. Entonces, por favor, muy atentos a nuestro canal de Telegram, porque allí vamos a estar diciendo toda la información que tiene que ver con nuestro desafío, un viaje a tu interior. Otro hecho irrefutable del que nos hemos dado cuenta recorriendo el mundo, sobre todo podemos decir grandes ciudades. Nosotros somos fanáticos de viajar por grandes ciudades, nos encanta, creemos que la cultura de un país está en las grandes ciudades, y recorriendo grandes ciudades del mundo nos hemos dado cuenta que el tráfico de Bogotá efectivamente es uno de los peores que existen sobre la faz de la tierra. Cuando a uno en una ciudad como por ejemplo Estambul, Bangkok, Delhi incluso, que son unos caos tremendos, a uno le dicen, no, pues es que el tráfico es insoportable, no sé qué, pues sí, uno lo llega a identificar así, pero comparado con Bogotá uno dice, ay, es que tienen que ir a sentir lo que es quedarse horas enteras atascado en un trancón en Bogotá, para que sepan pues lo que es bueno. Es que no solo es el peor del mundo,
por la densidad del tráfico, sino por el tiempo perdido durante el tráfico. Pero ven, Lina, ¿estás diciendo el peor del mundo así como decimos que la gasolina de Colombia es la más cara del mundo? ¿O es que efectivamente hay un estudio que así lo confirme? Hay un estudio sobre cuánto tiempo uno pierde atrapado en medio del tráfico. O sea que confirmadísimo, ¿no? Confirmado. Los estudios dicen que el tráfico de Bogotá, Colombia, es lo peor que existe. No, los estudios lo que están diciendo es que en Bogotá, gracias al tráfico, es donde se pierde más tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo pierden los bogotanos clavados dentro de un carro pitando esperando a poder llegar a sus casas? Esto es un estudio hecho por Global Traffic Scorecard, que es elaborado por la consultora INRIX. Este estudio dice que un bogotano puede llegar a perder 272 horas en un año atrapado en medio del tráfico vehicular. No, se le va la vida a uno, Lina, ahí clavado. Son 11 días completos dentro de un carro. Imagínate que los 365 días del año, 11 la pasas metido en el carro. O sea que tenés razones de sobra para escuchar Viajes sin Reservas de Renunciamos y Viajamos. Tenés tiempo, mejor dicho. O sea, hay que sacar episodios pues para que los bogotanos nos escuchen bastante, ¿ah? Bastante, porque bastante tiempo pierden en el tráfico. ¿Con qué ciudades podríamos comparar el caos vehicular de Bogotá? Bueno, dicen que las 10 ciudades con el peor tráfico vehicular en el mundo son Moscú, Estambul, Ciudad de México, Sao Paulo, Londres, Río de Janeiro, Boston, San Petersburgo y Roma. Y lo que pasa es que entre todas esas, Bogotá es la que no tiene metro. Es que ese es el mayor problema. El mayor problema que tiene Bogotá es la movilidad, porque es que todo se hace en una sola dirección y es en carretera. Y todo eso gracias a la puta corrupción de nuestra clase dirigente que nos tiene sumidos en el atraso. Por eso es que estamos diciendo una y otra vez a través de este y de los demás canales de Renunciamos y Viajamos que por favor inscribas tu cédula y votes para que esto cambie. Te lo pedimos, amigo y amiga colombiana. Hay que tratar de cambiar el curso de la historia, porque estos malnacidos no han hecho más que robarnos y no permitir que evolucionemos, porque falta de trabajo no es, porque los colombianos trabajamos bastante para sacar el país adelante, lo que pasa es que se lo roban todo. Es que imagínense, por ejemplo, que yo estuve leyendo, no recuerdo exactamente en dónde lo leí, pero decía que, según estudios, Bogotá está viviendo como en los años 20. No, eso es una locura, eso es una locura. De tal manera pues que sí, yo digo que la solución está en las urnas y no hay que esperarla a corto ni mediano plazo. Hay que empezar a cambiar esto porque si no, no solo vamos a quedar en los años 20, sino que nos vamos a devolver a las cavernas. ¿Qué tal, Lina, si cerramos con un tema lindo sobre nuestro país, esperanzador? Porque aquí hemos hecho como defensa y confirmación de los dos extremos de cosas que los colombianos creemos, pero que nosotros nos hemos dado cuenta estando por fuera que no son tan ciertas como siempre nos los ha dicho. Pero podríamos decir que Colombia puede llegar a ser una de las grandes potencias turísticas del mundo. Hay un solo requisito que tenemos que cumplir, un requisito fundamental, y ese requisito es apostarle a la paz. Eso es verdad. Empecemos por decir que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, lo que nos va a ayudar a ser mucho más turístico. Colombia hace parte de los 17 destinos calificados como megadiversos que atesoran el 70% de las especies reconocidas del planeta. El 70%, pero solo Colombia tiene el 10%. Solo Colombia tiene el 10% del planeta, o sea, de todas esas plantas endémicas que hay, Colombia tiene el 10%. Plantas y especies también de fauna. Entonces, ¿por qué te decimos que Colombia debe apostarle a la paz para que la gente llegue a conocer eso? Pues por supuesto, un país en guerra no es un país atractivo. Fuera de eso, la topografía colombiana, lo que es este país selvático y montañoso, hace que las guerrillas y la delincuencia organizada se escondan sobre todo en estas partes.
y no permite que los turistas lleguen y accedan a eso. De tal manera que si le apostamos a la paz, si le apostamos a los proyectos de reconstrucción social, si hacemos que los combatientes, los excombatientes se reintegren a la sociedad, pues vamos a poder descubrir esos territorios y vamos a permitirle al mundo abrirle las puertas a los turistas de diferentes lugares del planeta para que se enamoren de la belleza de ese país tan increíble del que hoy estamos hablando. Nuestra casa, nuestra tierra, nuestro país, Colombia. Yo en este momento recuerdo un tour que hicimos nosotros hacia Génova, que Génova es un pueblo cafetero que está muy estigmatizado. En el departamento del Quindío. En el departamento del Quindío. Y este pueblo está muy estigmatizado porque ahí nació Tiro Fijo, que es el creador de las FARC. El fundador de las FARC. El máximo líder histórico de las FARC. Ya se murió, pero nació allá. Y esa tierra, ese pueblo, que además es una belleza, pues fue escenario de muchas batallas, fue escenario de guerra. Y una de las cosas interesantes que me parece a mí de este turismo de posguerra, y yo creo que en algún momento le vamos a dedicar un episodio especial a esto de hacer viajes a través de territorios que antes eran imposibles de llegar por la guerra, pues es las historias que la gente cuenta. Saber cómo fue que esos combates y esas situaciones de vida tan horribles se llevaron a cabo en esos territorios y cómo la gente ha sabido superarse y ha, digamos, incluido su narrativa de sobrevivientes para atraer el turismo. Cosas que hemos visto, por ejemplo, en Vietnam. En Bosnia y Herzegovina también lo hemos visto. En Sarajevo, sí, por supuesto. En Alemania. En Alemania y en los países que fueron afectados sobre todo por la Segunda Guerra Mundial, en Polonia. Y en otras partes. Entonces creemos que Colombia tiene un potencial extraordinario para convertir esos senderos por los que antes traficaban armas, drogas y secuestrados en avistamiento de aves, por ejemplo, de cascadas. Fuimos al departamento del Caquetá y allá sentimos de verdad lo que es esa esperanza de renacer de las cenizas por parte de un pueblo muy sufrido y que por donde uno llegue le están contando historias de guerra aterradoras. Pero esas historias de guerra son historias también de resiliencia, de gente que se levanta, de gente que quiere cambiar. Entonces, si nosotros nuevamente volvamos a lo mismo, elegimos gobernantes que le apunten a la paz, que quieran hacer una reconstrucción del tejido social, que quieran educar a la gente y que le quieran apostar al turismo, la historia va a cambiar inevitablemente. Hay muchísimas cosas más que decir, pero pues si no, no vamos a poder terminar nunca este podcast. Podríamos hacer una parte 2 en algún momento porque se nos quedan bastante en el tintero, ¿verdad? Sí, se nos quedan bastantes temas en el tintero, pero por eso los invitamos a que no se pierdan Viajes sin Reservas para la segunda parte que llegará en algún momento. Y así vamos cerrando este episodio de Viajes sin Reservas. Esperamos que te haya gustado y que sobre todo te haya motivado a preguntarte qué tan ciertas son todas esas cosas que toda la vida te han dicho sobre tu país. Recuerda que cada semana puedes encontrar un nuevo episodio de este Viaje sin Reservas en tu plataforma favorita. Estaremos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. No olvides suscribirte para que te llegue una notificación cada que subamos un nuevo episodio. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube. También te esperamos en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre respondemos. Nos encuentras en todas las redes sociales como Renunciamos y Viajamos. La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.